Durante décadas, Jorge Rivero fue uno de esos rostros que parecían hechos para ocupar toda la pantalla. Alto, atlético, magnético, con una presencia física que el cine mexicano de los años 60 y 70 convirtió en símbolo de una época. Fue héroe de acción, galán, figura internacional, actor de westerns, de aventuras, de películas populares y también de producciones que cruzaron fronteras. Compartió créditos con nombres que pertenecen a la historia grande del cine. Trabajó entre México, Estados Unidos y Europa, y fue visto por millones como una imagen de fuerza casi inalterable. Pero el tiempo, incluso para los mitos, avanza en silencio. Hoy, cuando Jorge Rivero se acerca a los 90 años, la pregunta ya no es cuántas películas hizo, ni cuántos países recorrió, ni cuántas veces su nombre apareció en marquesinas o carteles. La pregunta es otra. ¿Cómo vive un hombre que durante años fue observado por todos cuando decide, finalmente, apartarse de la mirada pública? La respuesta no se parece a una escena de lujo exagerado, ni a una despedida trágica. Se parece más a una vida contenida, discreta, ordenada, lejos del ruido que un día lo rodeó. Una vejez donde la fama ya no parece ser el centro, sino apenas una memoria que lo acompaña. Una existencia marcada por el retiro, por la distancia con los reflectores, por la serenidad de quien conoce el precio de haber sido imagen pública durante medio siglo. Esta es la historia de Jorge Rivero, no como leyenda inmóvil, sino como hombre que envejece. Una crónica sobre el cuerpo que fue admirado, el rostro que cambió, la fama que se volvió recuerdo y la vida privada que eligió proteger. Hay figuras del cine que nunca desaparecen del todo. Aunque no estrenen una película nueva, aunque no concedan entrevistas cada semana, aunque ya no se les vea entrando a estudios de grabación, ni caminando por alfombras rojas, siguen presentes en la memoria colectiva. Jorge Rivero pertenece a esa categoría. Su imagen permanece en fotografías antiguas, en escenas repetidas por televisión, en archivos digitales, en conversaciones de cinéfilos y en la memoria de quienes crecieron viendo un cine mexicano más físico, más frontal, más popular. Sin embargo, hablar de Jorge Rivero en la actualidad exige una precaución. Su vida privada no está expuesta de forma permanente. A diferencia de nuevas celebridades que narran cada desayuno, cada viaje y cada detalle doméstico en redes sociales, Rivero pertenece a una generación que entendía la fama de otra manera. Para los actores de su tiempo, el misterio era parte del oficio. La pantalla mostraba el personaje. La casa, la rutina y la intimidad quedaban en otro territorio. Por eso, esta Feng Shui no pretende inventar una intimidad que no ha sido documentada. No se trata de abrir puertas cerradas a la fuerza, ni de fabricar escenas imposibles de verificar. Se trata de observar, con distancia periodística, qué significa envejecer después de haber sido un símbolo de vigor, deseo y aventura. Se trata de reconstruir una vida desde los hechos conocidos, desde su trayectoria pública y desde la lógica de una retirada progresiva que ha acompañado a muchos actores de su generación. Jorge Rivero nació el 15 de junio de 1938. Eso significa que en 2026 está a las puertas de los 88 años, muy cerca de la edad en la que los titulares suelen resumir una existencia entera con una frase, casi 90. Pero reducirlo a una cifra sería injusto. Antes de llegar a esta etapa, hubo un muchacho formado en el deporte, un estudiante de ingeniería química, un cuerpo disciplinado por el ejercicio, un actor que primero fue descubierto por su presencia física y luego por su capacidad para sostener papeles de acción en diferentes mercados. Su vida pública fue una larga negociación entre dos mundos. En México podía ser una estrella reconocida. En Estados Unidos muchas veces tuvo que empezar de nuevo. En Europa encontró otros espacios de trabajo. Esa oscilación entre prestigio, esfuerzo, anonimato parcial y reinvención marcó su carrera. Y tal vez explique también la forma en que ha llegado a la vejez, sin necesidad de demostrar nada, sin una campaña constante para permanecer visible, sin el dramatismo de quien no acepta que el tiempo cambió las reglas. La historia comienza, como tantas historias de cine, antes de la fama. Antes de ser Jorge Rivero, el actor, existió un joven acostumbrado a la exigencia física. En las biografías públicas sobre él se repite un dato que ayuda a entender su imagen posterior. Desde muy temprano practicó deportes y cuidó su cuerpo. No era un simple recurso promocional. En una industria donde el físico podía abrir puertas, Rivero llegó con una presencia que lo distinguía de inmediato. Alto, fuerte. Con rasgos marcados, parecía encajar de manera natural en un tipo de cine que necesitaba héroes reconocibles desde el primer plano. Sin embargo, su formación inicial no fue artística.
Estudió ingeniería química, un camino muy distinto al de las cámaras. Ese dato es importante porque rompe la idea del actor que nace inevitablemente destinado al espectáculo. Rivero, como muchos intérpretes de su generación, entró al cine por una combinación de circunstancias, apariencia, oportunidad y decisión personal. Su rostro y su físico llamaron la atención, pero permanecer en la industria exigía mucho más que verse bien frente a la cámara. Sus primeros pasos estuvieron asociados al cine de género. Participó en producciones donde la acción, la aventura y el espectáculo visual eran más importantes que la introspección psicológica. En esos años, el cine popular mexicano funcionaba con una lógica directa. El público quería emoción, peligro, romance, villanos claros, héroes o héroes sólidos y rostros que pudieran convertirse en figuras de identificación. Rivero encajó en ese molde, pero también lo amplió. Su salto a la notoriedad llegó en la segunda mitad de los años 60. Películas como El Mexicano ayudaron a consolidarlo como una presencia ascendente. A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar velocidad. El público lo reconocía, los productores lo llamaban y la industria entendía que había en él una combinación útil: imagen poderosa, disciplina física y capacidad para sostener historias de acción. Durante aquellos años, el cine mexicano vivía transformaciones complejas. La época dorada había quedado atrás, pero aún existía una producción abundante, diversa y orientada a públicos amplios. Rivero apareció en un momento en que la figura masculina del cine popular necesitaba renovarse. Ya no se trataba solamente del charro clásico ni del galán romántico tradicional. Había espacio para un protagonista más corporal, más internacional, más cercano al cine de aventuras y al western tardío. Ese tipo de figura no se construye únicamente con actuaciones. Se construye con carteles, fotografías, entrevistas, rumores, apariciones públicas y una repetición constante de la imagen. Rivero fue convertido en un símbolo físico de su tiempo. Su cuerpo se volvió parte del relato. En una época menos cuidadosa con los límites entre persona y personaje, la prensa podía hablar del actor como si su apariencia fuera su destino. Se le presentaba como galán, como hombre fuerte, como presencia exótica para algunos mercados y como estrella nacional para otros. El papel que terminó de fijarlo como mito erótico fue El pecado de Adán y Eva, una película que durante años fue mencionada tanto por su audacia visual como por la manera en que reforzó el imaginario alrededor de Rivero. Más allá de las valoraciones cinematográficas, aquella producción convirtió su imagen en tema de conversación. El actor dejó de ser solamente un intérprete de acción. Pasó a ocupar un lugar más ambiguo, entre el cine, la sensualidad, el escándalo comercial y la curiosidad del público. Desde una mirada actual, conviene observar ese fenómeno sin exageraciones. Rivero no fue únicamente un cuerpo fotografiado ni un rostro vendido por la industria. Fue también un trabajador del cine. Participó en más de un centenar de producciones, se movió entre países, aceptó papeles diversos y buscó sostener una carrera larga en un ambiente inestable. La fama de juventud puede abrir puertas, pero también encierra. Cuando un actor es definido por su físico, cada año que pasa parece convertirse en una prueba pública. Ahí aparece uno de los temas centrales de esta Feng Shui. La vejez de Jorge Rivero no puede entenderse sin recordar que su juventud fue observada con una intensidad poco común. El paso del tiempo para él no fue solamente biológico, fue también simbólico. Envejecer significó dejar atrás una imagen que durante décadas otros habían usado para definirlo. En los años 70, Rivero logró algo que pocos actores mexicanos de su generación consiguieron con la misma visibilidad: entrar en producciones estadounidenses importantes. Su participación en Soldier Blue lo colocó junto a Candice Bergen y Donald Pleasence. Su aparición en Río Lobo, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por John Wayne, lo vinculó a una tradición del western estadounidense que para muchos actores latinoamericanos parecía difícil de alcanzar. Más tarde, The Last Hard Men lo puso en contacto con figuras como Charlton Heston y James Coburn. Estos créditos no son detalles menores. Muestran que Rivero no fue únicamente un fenómeno local. Su carrera tuvo una dimensión transnacional. Pero también revelan una contradicción. Trabajar en Hollywood no siempre significaba pertenecer a Hollywood. Para un actor latinoamericano de aquella época, el acceso al mercado estadounidense podía estar lleno de barreras. Idioma, acento, permisos, estereotipos, papeles limitados y una industria que no siempre sabía qué hacer con una estrella venida de otro sistema cinematográfico. En entrevistas de finales de los años 80,
Rivero fue descrito como una figura que en México podía elegir proyectos, mientras que en Estados Unidos debía enfrentar la competencia como cualquier otro actor extranjero. Esa doble condición resulta clave. Era famoso y desconocido al mismo tiempo, reconocido y subestimado, admirado por ciertos públicos y colocado en una fila secundaria por otros. La vida profesional de Jorge Rivero, vista desde hoy, parece una larga negociación con esa dualidad. En México, el público lo identificaba con fuerza. En Estados Unidos, muchas veces tenía que explicar quién era. En Europa, podía participar en películas de distintos géneros, algunas de bajo presupuesto, otras de circulación internacional. Ese movimiento constante construyó una carrera amplia, pero también dispersa. No pertenecía por completo a un solo cine. Era mexicano, pero internacional. Popular, pero no siempre reivindicado por la crítica. Famoso, pero no siempre integrado al canon oficial. Esa tensión también puede haber influido en su forma de vivir la madurez. Quien ha conocido la fama en varios niveles aprende que la visibilidad es relativa. En un país puede ser una estrella, en otro, un rostro más. En una década puede ser símbolo de deseo, en otra, actor de reparto o figura nostálgica. Rivero vivió suficientes cambios como para entender que la fama no es una línea recta. Cuando el actor comenzó a reducir su presencia en pantalla, no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso. A partir de los años 90, su actividad pública disminuyó de forma visible. Continuó apareciendo en algunos proyectos, pero ya no con la frecuencia de sus décadas más intensas. El cine había cambiado. La televisión también. Los modelos de masculinidad eran otros. Los mercados que antes lo habían llamado comenzaron a moverse hacia nuevos rostros y nuevas fórmulas. Para muchos artistas, ese momento es el más difícil. Cuando la industria ya no llama con la misma insistencia, pero el público aún recuerda una versión anterior. Algunos luchan desesperadamente contra esa transición. Otros la niegan. Rivero, al menos desde la información pública disponible, parece haber tomado otro camino. Un retiro progresivo, sin grandes declaraciones de ruptura, sin una campaña permanente para recuperar el centro de la escena. Ese silencio relativo no debe confundirse con desaparición. En el archivo cultural, Jorge Rivero sigue vivo. Su nombre aparece cuando se habla de galanes mexicanos, de actores que cruzaron a Hollywood, de cine popular de los 70, de figuras físicas del espectáculo latinoamericano. Pero su vida cotidiana, ya cerca de los 90 años, se ha mantenido lejos del espectáculo constante. Y ahí empieza la parte más interesante. ¿Qué ocurre cuando un hombre que fue imagen pública decide que su vejez no será un show? Las referencias públicas indican que Jorge Rivero reside en Los Ángeles, California, junto a su pareja Betty Kramer, y que ha estado vinculado al ámbito de los bienes raíces. Ese dato, sobrio y concreto, permite imaginar una transición significativa, del set de filmación al espacio privado, de la cámara al patrimonio, del personaje de acción al hombre que organiza su vida desde una rutina más estable. Pero conviene evitar la tentación de convertir esa información en una fantasía. No hay base documental sólida para describir con precisión cómo es cada día de su vida actual, qué desayuna, qué conversaciones tiene, o cómo se mueve por su casa. Lo responsable es trabajar con lo que se sabe y analizar lo que significa. Y lo que significa es mucho. Vivir la vejez en Los Ángeles tiene una carga simbólica particular para Rivero. Esa ciudad fue para él un escenario de aspiración y dificultad. Allí buscó oportunidades, enfrentó barreras lingüísticas y profesionales, y comprobó que el prestigio acumulado en México no siempre se traducía automáticamente en reconocimiento dentro de la maquinaria estadounidense. Los Ángeles no fue solamente una ciudad de glamour, fue también una ciudad de prueba. En los años 80, cuando intentaba consolidarse en el mercado norteamericano, Rivero hablaba de una realidad común para muchos actores extranjeros. La necesidad de adaptarse, de trabajar el idioma, de aceptar que el acento podía convertirse en obstáculo, y de comprender que la industria no se abría únicamente por trayectoria previa. Esa experiencia debió dejar una marca. Un actor que ha sido estrella en un país y casi anónimo, en otro aprende a relativizar el aplauso. Quizá por eso su vida actual, más discreta, puede leerse como una forma de equilibrio. Ya no necesita perseguir la validación constante. Ya no está obligado a demostrar que puede entrar en Hollywood, porque ya lo intentó, ya trabajó allí y ya conoció sus límites. Tampoco necesita sostener el ritmo extenuante de filmaciones internacionales. A una edad cercana a los 90 años, la vida se mide de otra manera. Salud, estabilidad, memoria, compañía, tranquilidad, distancia del ruido. En la cultura del espectáculo contemporáneo,
El retiro suele interpretarse como derrota. Si alguien ya no aparece, se pregunta qué fue de él, como si toda vida valiosa dependiera de seguir siendo visible. Pero en el caso de Jorge Rivero, esa ausencia puede tener otra lectura. Tal vez el retiro no sea pérdida, sino decisión. Tal vez su vejez no consista en añorar la cámara, sino en conservar la libertad de no depender de ella. El dato de su relación con los bienes raíces también sugiere una dimensión práctica. Muchos actores de carreras largas entienden que el cine es inestable. Los ingresos pueden ser altos en ciertos periodos y escasos en otros. Las oportunidades cambian, los contratos terminan, las modas se agotan. Invertir, construir patrimonio o participar en negocios fuera de la actuación ha sido para muchos artistas una forma de protegerse del vaivén de la industria. En Rivero, esa transición resulta coherente con su biografía. No venía de una formación exclusivamente artística, había estudiado ingeniería química, había mostrado disciplina deportiva y había tenido que adaptarse a mercados distintos. Su imagen pública pudo ser la del galán impulsivo o el héroe físico, pero su trayectoria sugiere también una personalidad capaz de calcular, resistir y moverse estratégicamente. La vejez de un actor como Rivero no se entiende sin hablar del cuerpo. Durante años, su físico fue parte central de su marca profesional. La industria lo miraba, lo fotografiaba y lo vendía como una presencia casi invulnerable. Pero ningún cuerpo permanece igual. Envejecer, para alguien cuya juventud fue convertida en producto visual, implica una negociación íntima con el espejo. No se trata solamente de arrugas o de pérdida de fuerza. Se trata de aceptar que la imagen que millones recuerdan ya no coincide con la persona que vive el presente. El público suele congelar a sus ídolos en una edad determinada. Para muchos, Jorge Rivero sigue siendo el hombre de Río Lobo, el galán de los años 70, el actor atlético de los carteles antiguos. Pero el hombre real ha seguido viviendo. Ha envejecido, ha cambiado, ha atravesado décadas que el público no siempre vio. Esa diferencia entre el archivo y la vida es una de las grandes injusticias de la fama. La pantalla conserva una versión eterna. La persona continúa su camino. Los espectadores pueden volver a una película y encontrar al mismo Jorge Rivero de 1970. Rivero, en cambio, no puede regresar a ese cuerpo. Lo lleva como memoria, como prueba de una etapa, pero no como presente. Por eso su vejez discreta resulta más interesante que cualquier descripción ostentosa. No hay necesidad de presentar al actor como si viviera rodeado de excesos. La verdadera sorpresa puede ser otra. Que un hombre tan asociado al brillo haya elegido una existencia sin exhibición constante. Que alguien que fue perseguido por miradas haya terminado valorando la privacidad. Que el antiguo símbolo de fuerza parezca haber entendido que la dignidad de la vejez está en no convertir cada gesto en espectáculo. En Los Ángeles, además, el anonimato tiene un matiz especial. Es una ciudad llena de rostros famosos, exfamosos, aspirantes, veteranos, técnicos, productores, escritores y artistas que alguna vez estuvieron cerca de una oportunidad. Allí, la celebridad convive con la indiferencia. Una estrella latinoamericana puede ser reconocida en un restaurante por un trabajador inmigrante y pasar desapercibida para otros clientes. Esa experiencia, que Rivero llegó a describir en entrevistas antiguas, resume su condición: ídolo para algunos, desconocido para otros. Esa forma de reconocimiento parcial puede ser una bendición en la vejez. Permite conservar el vínculo con quienes realmente recuerdan, pero evita la presión de una fama omnipresente. Rivero puede pertenecer a la memoria de varias generaciones, sin cargar todos los días con la obligación de actuar como monumento. Su vida actual, hasta donde permiten saber los registros públicos, parece marcada por esa combinación. Residencia en Los Ángeles, retiro de la actuación frecuente, compañía de su pareja, distancia de la prensa y una relación más privada con su pasado. No hay señales de una exposición mediática constante, ni de una necesidad de alimentar escándalos. En un ecosistema donde muchos nombres sobreviven a base de polémicas, esa reserva también comunica algo. La pregunta entonces no es solamente cómo vive Jorge Rivero, sino qué representa su forma de vivir. Representa a una generación de actores que no necesitaban narrarse a sí mismos todos los días. Representa una masculinidad cinematográfica que fue celebrada, cuestionada, comercializada y finalmente desplazada por nuevos modelos. Representa la transición de un cine popular analógico a una memoria digital donde sus películas siguen circulando, a veces sin contexto, entre fragmentos, homenajes y listas nostálgicas. También representa una paradoja: cuanto menos se muestra, más crece la curiosidad. El silencio del artista retirado abre espacios que el público intenta llenar. Algunos imaginan lujo, otros soledad,
otros enfermedad, otros paz. Pero la verdad responsable es menos espectacular y quizá más humana. Rivero vive una vejez reservada, con una presencia pública limitada, sostenido por una carrera que ya no necesita ser defendida todos los días. Para entender esa etapa, hay que mirar también lo que dejó atrás. No solo películas, sino una manera de ser estrella. El legado de Jorge Rivero no puede medirse únicamente por la cantidad de películas en las que participó. Aunque su filmografía es extensa, su importancia cultural está en otro punto. Fue uno de los rostros que conectó el cine mexicano popular con circuitos internacionales durante una época compleja. No fue un actor encerrado en una sola industria. Cruzó fronteras, cambió de nombre artístico cuando el mercado lo exigía. Trabajó en varios idiomas y aceptó las contradicciones de una carrera transnacional. Esa condición lo vuelve una figura difícil de clasificar. Para algunos espectadores es un galán mexicano de los 70. Para otros, un actor de westerns y acción. Para ciertos cinéfilos, un nombre asociado a producciones de culto. Para el público latinoamericano, un recuerdo de tardes de televisión, carteles antiguos y películas repetidas. Para quienes estudian la representación de actores latinos en Hollywood, puede ser un caso de talento que logró entrar, pero no siempre recibió el espacio que su trayectoria merecía. Su carrera también revela mucho sobre los límites que enfrentaban los intérpretes latinoamericanos en Estados Unidos. El acento, el origen y los prejuicios de mercado podían reducir oportunidades. Rivero no fue el único en vivirlo, pero su caso es especialmente claro porque ya llegaba con fama previa. No era un principiante, tenía experiencia, público y presencia. Aún así, debió enfrentar la sensación de empezar desde abajo en otro sistema. Esa experiencia permite leer su vejez con más profundidad. Quizá el retiro no sea solamente consecuencia de la edad, sino también resultado de haber conocido suficientes batallas profesionales. Después de décadas de viajes, rodajes, negociaciones, cambios de nombre, papeles físicos y esfuerzos por ser tomado en serio, la tranquilidad puede convertirse en una forma de victoria. La cultura contemporánea suele exigir a los veteranos una actualización permanente. Se espera que den entrevistas, que aparezcan en documentales, que reaccionen a su pasado, que confiesen secretos, que expliquen romances, que alimenten titulares. Pero no todos los artistas aceptan ese contrato. Algunos prefieren que su obra hable por ellos. Rivero parece pertenecer a ese grupo. Eso no significa que su historia esté cerrada. Al contrario, todavía hay mucho por revisar. Su carrera merece una mirada crítica más amplia. ¿Qué papeles aceptó? ¿Qué imagen de masculinidad representó? ¿Cómo se movió entre México y Hollywood? ¿Qué oportunidades perdió por barreras estructurales? ¿Qué lugar ocupa dentro del cine popular latinoamericano? ¿Y por qué su nombre no siempre aparece con la frecuencia que debería en los repasos oficiales? También sería necesario mirar con cuidado la relación entre fama física y envejecimiento. Rivero fue celebrado por su cuerpo, pero su permanencia cultural no depende solo de esa imagen. Si hoy seguimos hablando de él, no es únicamente porque haya sido un símbolo sexual, sino porque encarnó una época. Su presencia resume un momento en que el cine buscaba héroes de rasgos fuertes, cuerpos entrenados y gestos directos. Un momento previo a la ironía contemporánea, previo a la hiperexposición digital, previo a la fragmentación actual de la fama. En ese sentido, Jorge Rivero envejece no solo como individuo, sino como emblema de una forma de cine que también envejeció. Las películas que lo hicieron famoso pertenecen a un mundo de producción distinto. Carteles pintados, salas de barrio, estrenos regionales, doblajes, distribución limitada, videoclubes, televisión abierta. Hoy, esas obras circulan en plataformas, archivos, canales digitales y fragmentos compartidos por seguidores. La memoria cambió de soporte, pero no desapareció. La vejez de Rivero, entonces, está rodeada de capas. Está el hombre privado, que vive lejos del reflector. Está el actor recordado, que permanece en las pantallas. Está el símbolo físico, congelado en fotografías antiguas. Está el trabajador internacional, que aceptó papeles en varios países. Está el veterano, que ya no necesita competir con nuevas generaciones. Y está el personaje cultural que el público sigue reconstruyendo desde la nostalgia. Cuando se dice que no puedes imaginar cómo vive su vejez, tal vez la respuesta más honesta sea precisamente esa. No la vive como un espectáculo. No la vive, al menos públicamente, como una prolongación artificial del mito. La vive desde la reserva, desde una distancia prudente, desde la posibilidad de ser recordado sin estar obligado a exhibirse. Esa elección tiene una dignidad particular. En una época donde la celebridad parece depender de mostrarse sin descanso, el silencio puede ser una forma de control. Rivero, que durante años fue mirado por otros,
parece haber recuperado el derecho a decidir cuánto de sí mismo entrega. Para un actor que fue convertido en imagen, esa privacidad no es poca cosa. También hay una enseñanza para el público. Muchas veces, cuando buscamos a una vieja estrella, esperamos encontrar una historia extrema: ruina, fortuna desmedida, tragedia secreta, mansiones imposibles, soledad absoluta. Pero la vida real suele ser menos melodramática. Puede estar hecha de rutinas, recuerdos, afectos, administración del patrimonio, salud cuidada, llamadas familiares, objetos guardados, fotografías que ya no se muestran y una paz que no necesita titulares. Jorge Rivero no necesita representar al héroe que fue. Ya lo hizo. No necesita probar que fue galán, ni demostrar que compartió escena con figuras internacionales, ni convencer a nadie de que su nombre tuvo peso. Su carrera está registrada. Su imagen pertenece al archivo. Su vejez, en cambio, le pertenece a él. Y quizá esa sea la parte más inesperada. Después de una vida construida frente a las cámaras, Jorge Rivero parece haber encontrado valor en lo contrario. No en desaparecer, sino en existir, sin convertir cada día en una noticia. No en negar su pasado, sino en permitir que el pasado ocupe su lugar. No en competir con su juventud, sino en vivir una etapa donde la fuerza ya no se mide por el cuerpo, sino por la serenidad con la que se acepta el paso del tiempo. Al acercarse a los 90 años, Jorge Rivero representa una pregunta más amplia sobre todos los ídolos del cine. ¿Qué esperamos de ellos cuando envejecen? ¿Queremos que sigan siendo los mismos de nuestras películas favoritas? ¿O estamos dispuestos a aceptar que detrás del mito hubo siempre una persona con derecho a cambiar, callar y retirarse? Su vida actual, discreta y poco expuesta, puede parecer misteriosa para quienes desean detalles espectaculares. Pero tal vez no haya misterio mayor que este. Un hombre que fue observado durante décadas ha elegido vivir sin pedir permiso al público para envejecer. Jorge Rivero llegó al cine con un cuerpo que llamaba la atención. Construyó una carrera internacional, enfrentó las contradicciones de la fama y terminó convirtiéndose en una figura de memoria. Hoy, cerca de los 90 años, su vida parece alejada del ruido, más cercana a la privacidad que al espectáculo, más vinculada a la serenidad que a la necesidad de aparecer. Y ahora, la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que Jorge Rivero recibió el reconocimiento que merecía por su carrera internacional? ¿O su figura todavía necesita ser redescubierta por nuevas generaciones?